oración. Quiero saber quiénes hoy nos visitan por primera vez. ¿Yo? Julián, bienvenido. Leo, Hermanos, levante una mano. levante su mano, bienvenido. No conozco. No lo había visto. Henry, bienvenido. Y después me hablo de ti. Bienvenido. Todos sean muy bienvenidos. Esta noche es una noche muy especial. Es el tiempo que hemos destinado para darle a nuestro Padre toda la gloria, toda la honra. Es el tiempo de culto y adoración al Señor. Pasó una pregunta, qué pena. ¿Lo están haciendo transmisión? Pues para que yo se conecte. Pero no tenemos como mandarle el link. Pero por Facebook. Bueno, vamos a estar muy cuidositos. La palabra va a ser corta, pero esperemos que sea de mucha edificación para cada uno de nosotros. Y terminamos la palabra, oramos y vamos a dar un breve testimonio de lo que Dios está haciendo en el corazón de las personas que tomamos la decisión de obedecerle al Señor. Amén. Esta mañana, en el programa de Madrugadas con Cristo, empezamos, hablábamos de un tema específico y es cómo Dios a nosotros nos pide, entre todo lo que nos pide una cosa muy importante y es lo que vamos a trabajar en esta noche. Entonces yo quiero orar para empezar. Para continuar. Para continuar. Ya empezamos. Vamos a orar. Vamos a pedirle al Espíritu Sí, Santo Señor. a Dios que sea el que use Amén. a mi esposa en esta noche, Sí, Señor. para que sea Él revelando su palabra en nuestro espíritu y en nuestro corazón. Amén. Papá, aquí estamos, Señor. Señor, pues sí. Aquí estamos, Abba Padre, Señor, en tu maravillosa, hermosa y agradable presencia. Papá, gracias Gracias, Señor. por todas estas personas que tú has traído, Señor, en esta noche. Dios, gracias aún también, Padre, por estas personas que se están conectando en vivo a esta hora, Señor, por la fanpage de la Iglesia Cristiana Internacional para la Familia, Señor. Gracias por la vida de ellos, Señor. Y por todos aquellos que van a ver esta transmisión en diferido, Señor. Te pedimos, por favor, Espíritu Santo de Dios, que uses a mi esposa, Señor. A la pastora Mari, como tú la sabes usar, bendito Padre. Abre nuestro entendimiento, abre nuestros oídos y nuestros ojos espirituales. Ministra a nuestro espíritu y a nuestro corazón en esta noche, Señor. Por favor, Dios, obra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén, Señor. Bueno, entonces, como les decía, esta mañana empezamos un tema que es muy importante que lo tengamos en cuenta. Y es que Dios, a través desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, Dios ha venido hablándonos de que Él quiere que nosotros seamos hijos obedientes. Entonces hoy vamos a trabajar un poco sobre la obediencia a Dios. Los que están tomando nota acá y los que están allí desde sus casas, recuerden lo que siempre decimos mi esposo: Biblia, papel y lápiz y corazón enseñando. Muy bien. Entonces, ¿qué es la obediencia? ¿Quién me quiere decir qué es obediencia? ¿Qué entendemos por obediencia? Cuando nos mandan a hacer algo. Cuando nos mandan a hacer algo, Captar una orden. captar una orden. ¿Qué más? Bueno, según la definición del diccionario de español, dice que la obediencia es cumplimiento de un mandato o una orden. Esta palabra se utiliza en varios contextos. La obediencia puede ser en términos religiosos, en términos de familia, en términos de estudio, en términos militares. O sea, la obediencia es acatar ¿qué? Una orden. Muy bien. Entonces, teniendo en cuenta que la obediencia, vamos a lo que dice la palabra del Señor. La obediencia está en relación con oír la voz de Dios a través de ¿qué? ¿Cómo escuchamos nosotros la voz de Dios? A través de la palabra. A través de la palabra y a través de ¿qué más? De la oración. A través de la oración. Cuando nosotros disponemos nuestro corazón para obedecerle al Señor, para escuchar la voz de Él, nosotros utilizamos y Dios utiliza la herramienta más eficaz que es, número 1, Dios nos habla a través de la palabra de Dios. Muchas veces queremos que Dios nos hable y decimos: Dios, háblame. Dios, necesito que me respondas. Necesito que me escuches y que me digas qué es lo que pasa.
A veces me dicen, ay, doña Mari, o pastora, o Mario, como me quieran decir, me dice, es que mire, no sé por qué Dios no me responde. Y yo le devuelvo la pregunta, ¿cuántas veces le has orado a Dios para que te responda con lo que tú estás necesitando? Y siempre la respuesta es no, yo no leo la Biblia, yo no escucho la voz de Dios porque yo no oro, yo no escudriño las Escrituras. Y cuando Dios nos está demandando a nosotros que lo obedezcamos, es porque Él quiere darnos a nosotros una bendición muy grande. Porque a veces no logramos esas bendiciones por la desobediencia. Yo soy mamá y cuando mi hija no me hace caso, yo no la premio. Es un ejemplo muy simple, pero así es Dios. Cuando nosotros obedecemos a la palabra del Señor, obedecemos a la voz de Dios, Dios a nosotros nos responde. Hay veces responde de unas maneras muy rápidas, hay veces nos dice, espere un momentico que todavía no es el tiempo, pero un no también es una respuesta de parte de Dios. Hay veces queremos que Dios nos responda todo de inmediato, pero no esperamos qué es lo que realmente nos conviene y no esperamos a ver el proceso por el cual Dios nos está pasando, cuál es la bendición que llega. Amén. Amén. Muy bien, entonces la obediencia está en relación con oír la voz de Dios a través de ¿qué? De la palabra, como decíamos. Obedecer es permanecer, es recordar, es guardar la palabra de Dios. Voy a volver a decirlo. Obedecer es permanecer, ¿qué más? Guardar la es palabra. Recordar y es guardar la palabra de Dios. Yo les hago una pregunta. ¿Cuándo fue la última vez que ustedes leyeron la palabra del Señor? Y que eso que ustedes leyeron, ustedes lo recibieron en su espíritu y lo guardaron ahí en su corazón. ¿Cuándo fue la última vez que ustedes escucharon la voz del Señor, algo que el Señor les quería hablar, algo que Dios quiere que ustedes guarden en el corazón y que ustedes como que ni lo entendieron, ni lo escucharon, ni lo guardaron, nada? ¿Cierto? Dios continuamente nos está hablando. Dios continuamente nos está demandando obediencia. Pero nosotros a veces nos hacemos los que no entendemos, los que no es así. Entonces, ¿qué dice? Nosotros debemos permanecer, recordar y guardar ¿qué? La palabra de Dios. ¿Quién de los que están acá no tiene Biblia en su casa? Ustedes. Hágame el favor y le pasa la Biblia a esta parejita. Eso es un regalo de parte de mi esposo y mío. Ya no tienen excusa para no leer la palabra de Dios. Gracias. Que la disfruten. Muy bien. Entonces, al obedecer la palabra de Dios, ocurre algo importante en nuestro espíritu. Y es que somos transformados. Diga conmigo, somos transformados por la palabra. Cuando leemos la palabra del Señor y cuando la obedecemos, empieza a ocurrir algo dentro de nosotros, que es una transformación en nuestro interior. A veces nos preguntamos, es una pregunta que yo siempre hago. Conozco gente que lleva 10 años, 15 años, 20 años, aún desde la niñez, que han escuchado la palabra de Dios y sus vidas aún no son transformadas. ¿Qué pasará ahí? ¿Qué creen ustedes? No han obedecido a la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque si a mí la palabra me da la instrucción clara y me dice, por decir algún ejemplo, no adulterarás, pero yo voy y adultero, entonces ¿qué estoy haciendo? Estoy escuchando la palabra, pero yo no estoy obedeciendo a la palabra de Dios. Si a mí la palabra de Dios me dice que nos mandó a que tuviéramos nuestro cuerpo, nuestro templo santo para Él, y no lo obedezco, ¿qué pasa? ¿Cierto? Ahora vamos a escuchar un testimonio, para mí me parece tremendo, porque cuando nosotros nos disponemos, Dios hace transformaciones en el interior. Amén. Bueno, entonces vamos a la palabra del Señor. Tomen nota, yo se las voy a leer de acá. ¿Qué dice la palabra de Dios? Porque es importante obedecer. Vamos a Juan 15, capítulo 15.
Lady, ayúdale por favor a ellos a ubicar el Evangelio de San Juan mientras vamos aprendiendo cómo manejar la Biblia. San Juan 15, verso del 4 al 10. San Juan. El Evangelio de San Juan. ¿Cuál? San Juan 15. 15. Sí, 15. sí, yo se lo voy a leer. Estemos atentos San acá. Juan 15, Sí, el Evangelio de San Juan, capítulo 15. versículo. Va a prestar esta Biblia por acá. Ah, Los que no tengan Biblia ahorita nos dicen para dentro de 8 días traerles también su Biblia. Bueno, mientras vamos ubicando, ¿quiere leer así con voz de trompeta? Pastora, dice así, Jesús, la vid. Venga para acá. Dios los bendiga. Con ustedes, que la pastora va a hacer aquí, para que escuchen la palabra del Señor. Dice así. La palabra dice así, Jesús, la vid verdadera. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el viñador. Todo sarmiento que en mí no da fruto, lo quita, y todo el que da fruto, lo da para que dé más fruto. Vosotros ya estáis limpios para la palabra del que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros, como el sentimiento no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid. Así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid. Vosotros los sarmientos, el que permanece en mí y yo en él, es de mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Nada podéis hacer, perdón. Es un poquitico nervioso. Muy bien. Entonces, la palabra de Dios nos dice a nosotros, es un texto demasiado conocido, pero ahí nos está diciendo la palabra del Señor, que nosotros no podemos vivir separados de Jesús, no podemos vivir separados del Padre. No, ¿cómo lo compara? Con una vid. Y él dice, nosotros somos los pámpanos, pero él es la viña, ¿cierto? ¿Qué dice la palabra? Permanecer en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, y si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecemos en él. Nosotros necesitamos tener dependencia ¿con quién? Con Dios. Nosotros no podemos vivir separados de Dios. Cuando empezamos a romper eso, cuando empezamos a apartarnos de Dios, aquí está Dios, que es la vid, nosotros estamos acá, somos los pámpanos, pero cuando nosotros tomamos la decisión de apartarnos de la vid, créame que nosotros no vamos a ser capaces. Dice la palabra del Señor que literalmente, apartados de Él, nada podemos hacer. Diga conmigo, apartados de Dios, nada podemos hacer. Ese es el primer acto de obediencia que nosotros debemos aprender en esta noche. Que si nosotros conocimos de Cristo, debemos de caminar ¿con quién? Con Cristo. Debemos obedecer ¿a quién? A Cristo. Entonces, ¿por qué nos da tanta dificultad cuando el Señor a través de su palabra nos da un mandato y nosotros nos cuesta obedecerlo? Porque en nuestro corazón todavía hay un poco de resistencia a la obediencia. ¿Cuál fue el concepto que vimos de obediencia? Sinónimos de obediencia: sumisión, sujeción, estar aferrado a Él, a algo. Que es cuando nosotros no obedecemos a la palabra, no obedecemos a lo que Dios nos está diciendo, créanme que apartados de Él, nada podemos hacer. En 1 Juan, tomen nota, no lo busquen, ahorita lo leen en sus casas. 1 Juan 2, capítulo 2, verso 3 al 6, dice la palabra del Señor. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo conozco y no guardo sus mandamientos, él tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado, por esto sabemos que Él, estamos con Él. El que dice que permanece en Él, debe andar como Él anduvo. Entonces, noten acá unas palabras
claves. Dice, si yo lo conozco, ¿quién de nosotros estamos conociendo a Cristo? Estamos en el proceso. Si yo digo que conozco a Cristo, pero yo no guardo sus mandamientos, no guardo su palabra, entonces no hay verdad en mí. ¿Y qué dice la palabra del Señor cuando no andamos en la verdad? ¿Cierto? Andamos en la mentira. ¿Y quién es el padre de la mentira? Ay, ay, ay. Entonces, en esto sabemos que guardamos los mandamientos de Dios. El que dice yo le conozco, pero no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. ¿Qué dice Santiago? Dice que nosotros no seamos solamente oidores de la palabra de Dios, sino que seamos ¿qué? Hacedores de la palabra de Dios. Entonces hay un fenómeno especial ahí. Hoy estamos escuchando la palabra de Dios. ¿Qué tanto vamos a guardar en el corazón la palabra de Dios? ¿Y qué tanto vamos a poner por obra la palabra de Dios? Es tremendo porque a veces nosotros creemos que estamos haciendo bien. Estamos leyendo la Biblia, venimos muy puntuales aquí los miércoles, nos conectamos a madrugadas con Cristo, estamos como muy sincronizados, pero realmente sí hay cambio en sus vidas, realmente sí hay una transformación, realmente sí hay un efecto de lo que la palabra de Dios está haciendo en cada uno de nosotros, o todavía no. Entonces, ¿cuál es el mandamiento de esta noche? ¿Qué dice el Señor? Que tenemos que hacer qué? ¿Obedecer a qué? A su palabra. ¿Cómo nosotros sabemos que estamos obedeciendo a la palabra de Dios? Cuando en nuestras vidas, ¿cómo, Julián? Cumpliendo sus mandamientos, creo yo. Cumpliendo sus mandamientos, así es. ¿Cómo nosotros damos ese fruto que estamos cambiando, que estamos siendo transformados, que estamos siendo renovados? Cuando nosotros dejamos esa vieja manera de vivir y empezamos a vivir conforme a la palabra de Dios, conforme a lo que Dios quiere hacer con nosotros. Amén. Amén. Muy bien. Vamos ahora a leer otro texto, que es cortico. Ese sí quiero que me lo lea esta ley. Lucas 11:28. Es súper cortico. Lucas 11:28. ¿Quién lo tiene? El que lo encuentre entonces. 11:28. Léalo, Andrés. Y él dijo, antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Mira qué cortico es este verso, pero qué profundidad tiene. Dice, y les dijo, antes bienaventurados. La palabra bienaventurados quiere decir doblemente bendecidos. Que es bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. ¿Dónde tenemos que guardar la palabra de Dios? ¿Dónde tenemos que cultivar esa palabra de Dios? ¿Dónde tenemos nosotros que empezar a sacar de ese buen tesoro del corazón? Ahí es donde nosotros tenemos que guardar la palabra de Dios. Ahí es donde nosotros tenemos que todos los días alimentar nuestro espíritu con la palabra de Dios. Cuando nosotros no leemos la palabra, cuando nosotros nos apartamos, como dice el evangelista Juan, que apartados de Dios nada podemos hacer. Cuando nosotros la palabra la leemos o muchas veces no la leemos, porque ha pasado que hay personas que tienen la Biblia en la casa, pero la leen por allá de vez en cuando, por allá cada mes, cada 15 días, por allá muy lejos. Entonces, debemos de cultivar un hábito, y el hábito es la oración y la lectura de la palabra. ¿Qué tenemos que cultivar? La oración y la lectura de la palabra. Porque la lectura de la palabra es cuando vamos a escuchar verdaderamente la voz de Dios, el propósito de Dios, la dirección de Dios. Hay muchas personas que en esta hora están preguntándose, ¿qué tengo que hacer? ¿Cómo debo de actuar? ¿Cómo hago para salvar mi relación? ¿Cómo hago? ¿Qué empleo voy a buscar? ¿Cierto? Que hemos orado por una cantidad de cosas. Pero en la oración y en la lectura de la palabra de Dios y en la obediencia a la misma es donde nosotros vamos a encontrar las respuestas. Es donde Dios nos va a direccionar. Nosotros hace 15 días mi esposo y yo estábamos en una ore por algo
por un proyecto y ore y pida dirección a Dios. Y Señor, háblanos, y Señor, ministranos, Señor, muéstranos, Señor, es aquí, es allá, donde es. Y empezamos en una tremenda lucha, pero era orar, Señor, muéstranos, muéstranos. A través de la palabra de Dios fue que nosotros encontramos la respuesta. Pero Dios también utiliza a los siervos de Dios. Dios muchas veces nos ha hablado a nosotros a través de consiervos, a través de pastores, a través de amigos, aún a través de gente que no conoce al Señor. Dios ha mandado así como la respuesta. Entonces, ¿cuál es la invitación esta noche? Número 1, a que nosotros obedezcamos a Dios, porque la obediencia trae ¿qué? Bendición. La obediencia trae bendición. Grábeselo para que se lo lleve a su corazón. La obediencia trae ¿qué? Bendición. Cuando yo obedezco, Dios bendice. Cuando yo me esfuerzo por obedecer, Dios bendice. Hay momentos en que es muy complicado obedecer, porque la persona tiene unas ataduras fuertes, porque viene luchando con un vicio de pronto, viene luchando con una carga emocional. Pero cuando le soltamos eso al Señor, Dios empieza a orar. Amén. 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 ¿Alguna pregunta? ¿Algún aporte? ¿Alguna pregunta? No, porque sí, Dios es una persona, perdón, me equivoqué. Es un ser el cual uno como persona, pues no creemos en Dios, ¿cierto que no? Porque no nos pasan varias cosas, a la gente que le pasan hechos diferentes, ¿cierto? Entonces, como dice la pastora, Dios toca de diferentes maneras a diferentes personas, no todos los toca igual. Así es. ¿Yo? Pues sí, muy bonito Dios y Él cambia vidas, claro que sí. Así es. Entonces, voy a terminar con un versículo que está en Santiago 1:22. Dice la palabra del Señor. Pero sed, mire, note lo que utiliza, cómo empieza este versículo. Dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Vuelvo a leer. La cita me hace favor. Santiago 1:22. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Y es muy tremendo la palabra porque dice no ser tan solamente oidores. Yo esta mañana les decía, cuando estaba compartiendo en la mañana, les decía, hay veces nos la pasamos escuchando prédicas todo el tiempo. Y escuchamos prédicas de este pastor, de este otro pastor, de este evangelista, de este misionero. Escuchamos aquí, escuchamos allá, pero no interiorizamos la palabra que Dios está transmitiendo a través de ese siervo. No agarramos la palabra para nosotros y la guardamos en nuestro corazón. Cuando nos acercamos a la palabra de Dios, tienen que ocurrir mínimo 3 cosas. 1, cuando yo me acerco a la palabra de Dios, la palabra me tiene que confrontar. Si a mí la palabra no me confronta, yo digo, no. Yo digo, Señor, háblame a través de tu palabra. Y a veces la palabra me regaña, me exhorta, me ministra. Porque eso es lo que hace la palabra. A mí me tiene que confrontar. Y la palabra a mí me tiene que llevar a hacer un acto de arrepentimiento. Señor, perdóname por desobedecerte. Perdóname por no hacer caso a lo que tú me estás mandando a hacer. A mí la palabra me tiene que pasar otro efecto. Y es que a mí me tiene que llevar a adorar al Dios Todopoderoso. A mí la palabra me tiene que llevar a tener un acto de adoración, de ver los atributos que Dios tiene. Yo tengo que ver los atributos de Dios a través de la palabra. Yo tengo que ver allí que Dios es bueno, fiel, misericordioso, que Dios es eterno, que Dios es el único que puede ayudarnos a nosotros a buscar el propósito por el cual nosotros estamos acá. Si yo me acerco a la palabra de Dios y a mí eso no me produce mínimo un cambio, porque tengo que pedir perdón, porque tengo que arrepentirme, no me lleva a que yo vea el plan perfecto. No, lo que acaba de decir ahorita, ay Dios santo, se me fue. No, que yo pueda ver los atributos de Dios, entonces estoy leyendo la palabra mal.
tiene que mostrar. Y número 3, a mí la palabra me tiene que dar una promesa, porque Dios es un Dios de palabra, de promesa. Entonces, ¿yo qué hago? Busco cuál es la demanda, qué Dios me está pidiendo, me arrepiento, me reconcilio con Dios, obedezco a esa palabra y busco qué promesa tiene Dios para mi vida. Yo sé que aquí hay personas que Dios les ha dado promesas, Dios les ha hablado, Dios les ha ministrado, pero por no obedecer la palabra, aún estamos así, cruzados. Amén. 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 Vamos a dejar acá, porque el tiempo es un poco corto. Y yo quiero, para los que están acá y para los que están allí viéndonos, quiero pasar a un hermano muy especial. Él está en un proceso especial con Dios, a que dé un breve testimonio de lo que Dios ha hecho en su vida. Y quiero que mi esposo pase acá con él y terminen este tiempo. Amén. Amén. Por acá. Bueno, a ver, sucede que nosotros como que tenemos el palito con Dios. Nosotros somos unos bendecidos. Nosotros, mi esposa y yo, somos unos siervos de Dios que Él sabe que a nosotros nos apasiona ayudar a la gente. Y conocimos a Julián de la forma más curiosa. No sé si ustedes se hayan llegado a topar en la calle con alguien que les quiere cantar. Estábamos visitando a un amigo, se llama Felipe, y de pronto venía Julián por la calle y nos empieza a hablar como a 2 metros por el tema del COVID, etcétera, todo esto, pero los 2 metros, mire ya dónde van. Amén. La gloria y la honra es para Dios. Amén. Y entonces, desde el momento en que mi esposa lo vio, ella sintió algo especial de parte del Espíritu Santo con respecto a Julián. Y ella me lo expresó. Y empezó de allá para acá hace 8 días, no hace 8 días. Eso fue el sábado. Y Dios empezó a hacer una conexión tan especial con este varón, que hoy la mamá, sin conocernos, puso un testimonio que a nosotros nos quebrantó. Y escribió: venía clamándole a Dios porque pusiera a mi hijo en manos de unos siervos de Dios. Llorando nos puso el audio. En manos de unos siervos de Dios. Entonces, por favor, Julián, cuéntanos tu testimonio cortico. Bueno, breve y cortico. Breve y corto. Bueno, yo, un placer de conocerlo. Mi nombre es Julián Escarvalho. Soy productor musical, también soy cantante pues, de música también cristiana. En el momento pues salí desempleado, pues igual me tocó una vida, tengo 30 años de edad, tengo una niña de 10 años de edad también, se llama María Ángel, también es un vaso sagrado para Dios, metida evangelista. Bueno, le quiero contar cortico lo que el pastor estaba contando. Bueno, yo vengo de la calle, yo pagué cárcel, yo manejé un barrio entero, yo soy del barrio Antioquia. Soy de un barrio no tan bueno, pero un barrio muy peligroso, ¿verdad? Hay cosas en realidad que no puedo mucho contar por aquí en realidad porque son cosas delicadas, pero Dios me salvó de todo, de la muerte, que se puede decir. Hay gente que no cree, pero les estoy diciendo ahorita, dije, hay gente que no cree mucho, hay gente que cree que solamente Dios toca a las personas igual, no, Dios toca a diferentes personas. A mí la muerte me tocó la puerta 5 veces y aquí estoy todavía con la ayuda del Señor vivo. He tenido puñaladas, he tenido tiros, y aquí todavía estoy parado. Gracias al pastor, lo conocí el sábado y a la pastora los conocí, como ellos acaban de decir y contar, totalmente. Yo tengo la niña, también trabajo para mi niña. Gracias a Dios los encontré grandes siervos de Dios, grandes vasos sagrados, de verdad, un tesoro, más que todo para mí un tesoro, porque sus oraciones para mí son de verdad un tesoro. Y pues sí, como les estaba diciendo, Dios me salvó a mí, yo llevo ya 12 años más o menos con Dios caminando, como les digo, para el cárcel, ya para el yavista, gracias a Dios me salvó Dios, no toqué el yavista, pero ya menor la toqué, hice muchas cosas en realidad que yo creo que muchas personas de aquí no creo que tengan la mentalidad ni los ojos para poder hacerlas de verdad, ni el corazón, porque el demonio es así,
¿Sabes? Este tiene que estar atado en el cielo para que esté, ¿qué? Atando de la tierra, ¿cierto? Perfecto. Yo, mi madre, igual. Por eso mi madre toda la vida oraba por mí, porque desde chiquitico me llevó a una iglesia en la cual yo conocí a Cristo. Bueno, para no demorarme mucho, Dios tocó toda mi vida. Y cambió mi vida con qué? Con mi hija primero que todo. Tocó mi vida viendo la muerte, porque la vi. Ver dos personas o tres personas que te van a matar, y tú estar aquí, porque lo vas a hacer bien claro. Mira cómo me pongo, muchachos, tres personas allá paradas, con el arma allá encima. Tengo una fiesta, tú ves que tú manejabas algo, tú estabas desarmado. Y lo único que le pedí yo a mi Dios ese día fue: Dios, tú sabes quién soy yo. Y es más, hice eso, muchachos, hice eso, no tenía Biblia, no tenía nada, tenía un cuchillo aquí atrás. Porque Dios no tiene lo que hice acá, y Dios mío, hoy es mi muerte, y la siento, y me voy a morir. Si hoy es el día que tengo que morir, Señor, que muera contigo, Señor. Los sicarios, hoy en día el que me iba a matar, yo no estaba vivo, está muerto. Le meto 37 puñaladas, está muerto. No sé dónde estará él, no sé qué estará pagando él, ni me interesa. Pero él mismo me decía, el mismo amigo me decía, el mismo compañero, el mismo hermano me decía: ven, sal, brother, sal, que te necesitamos, brother, ven, sal. Pero como yo soy de la calle, y fui, porque no soy, fui de la calle, supe manejar el sistema. Y tenía una niña de la allá adentro, y dije: usted me toca a mí y como que toque a su hija, aquí está yo, mi hermano, y usted sabe que somos de la calle. Los sicarios ya me están esperando para matarme afuera. Mis amigos, yo no tengo amigos, ya tengo por ahí contados, ya no tengo casi amigos ya. Nomás antes me dijo que le metieron 3 tiros aquí, bueno, pues por acá, después de acá, y que esa vez está bien, pero otra por la iglesia, me va a que congregue también conmigo, a que camine conmigo. Porque eso es lo que hago yo. Los pastores me iban caminando, eso es lo que también hago yo. También lo poquito que puedo hacer lo puedo predicar con la persona que está en la calle, que ando bazuco, marihuana, drogas, lo que sea, alcohol. Gente que se ríe está de uno cantando porque le canta a Dios. Amén. Pero nada, hay que tener siempre una fuerza, una voluntad, porque estamos con Dios, y Dios es fuerza. Hasta aquí yo dejo mi mensaje, y el mensaje es muy claro: no tomen caminos malos, que el camino malo no va a llevarte a ninguna actitud, sino a la muerte o a un hospital y a un cementerio que tu madre llore todo el día por tu vida. Amén. Amén. Vamos Vamos a orar. Vamos a orar. Vamos a darle gracias a Dios por esta palabra que nos dio hoy, y porque por su infinita misericordia nos tiene a todos y cada uno de nosotros. Y bueno, creo que este testimonio ya nos tiene que mover aquí. Falta es que determinemos en nuestro corazón. Papá, aquí estamos, Dios, en esta noche. En nombre de Jesús. Como dice tu palabra, Señor, en Juan 15, como uno solo, Señor. Estamos aquí para adorarte, Señor, para ser ministrados por tu palabra. Ayúdanos, Dios, a ser obedientes a tu palabra. Tú sabes que tenemos dudas, tú sabes que tenemos luchas, Señor, tú sabes que tenemos dificultades, pero contigo, Espíritu de Dios, podemos salir victoriosos. Contigo, bendito Espíritu Santo de Dios, podemos salir en victoria, Señor. Jesucristo, gracias por ese enorme sacrificio que hiciste en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros, Señor. Gracias por esta tu palabra, Señor. Gracias por las vidas de las personas y las familias aquí representadas en esta noche, Señor, en tu iglesia, Señor. Gracias por la vida de cada uno de ellos, Señor. Gracias por la vida de esas personas, Señor, esas familias que están representadas en las personas que están conectadas a esta hora, Señor. Padre, los bendecimos, Señor, en esta noche bendecimos su área espiritual, bendecimos su área emocional, bendecimos su área familiar, bendecimos su área financiera, bendecimos su área laboral, Señor. Padre, gracias. A ti sea la gloria, la honra, la alabanza, la adoración y la exaltación, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gracias por escucharme de verdad, y a los jóvenes, de verdad, muchachos, no es por la edad, no es por ser más viejo ni por ser más joven. Créanme que yo manejaba señores de edades altísimas y no quiero que ustedes los vean
el demonio, ¿verdad? Los coja porque a él le gusta coger almas. Como no se pega al Señor, a Dios. A él se de uno y metióle la pata para que no pueda caer. Pues Dios me los bendiga a todos ustedes de verdad, y a los pastores que me trajeron de verdad, y me cogieron y me dijeron, ven, que te queremos escuchar. Y todos, no solamente dos personas, somos muchos que tenemos que escucharte para poder glorificar. Y que Dios los bendiga desde su casa y que estén allá y se guarden de verdad con esta pandemia y también se pierdan de todos. Amén. Amén.